Rafael Iribarren, arquitecto de la Mesa Profesional y la Red Agenda Ciudadana, con reflexiones acerca de la protesta y la resistencia contra el madurismo y su usurpación constituyente, y la vigencia de la activación del poder originario, en dos partes. La primera parte relativa a la protesta contra el madurismo y la segunda parte sobre el poder originario. Bueno, ya vamos para 100 días de protesta y resistencia continua en las calles y no se avisó un desenlace, una solución de la situación. Se diría que hay una especie de estancamiento, a pesar de que el deterioro del gobierno es notable y a pesar de que se mantiene la protesta y en momentos crece, aunque en momentos decrece, ¿no? Alguien ha usado la expresión de la imagen al ajedrez, de que se trata de que es un juego, una partida en varios tableros, y que al madurismo se le está forzando a jugar en varios tableros. Lo que pasa es que ese juego en varios tableros tiene una particularidad: en todos los tableros se está haciendo la misma jugada, y al madurismo le es cómodo responder con una sola jugada a las que se le están haciendo en los diferentes tableros. En todas las regiones se está planteando exactamente lo mismo: una agenda nacional sin agendas regionales, salvo el caso del Táchira, al que me voy a referir después. La crisis nacional es una crisis, yo insisto en eso, como punto de referencia para entender el enfoque de lo que manejo. Es una crisis estructural, es histórica y estructural, y no es coyuntural, se resuelve, y no se resuelve con un cambio de gobierno ni nada que se por el estilo. Y ese carácter estructural de la crisis tiene una expresión muy concreta. El único poder que hay en el país es el poder nacional, el poder gubernamental, con una asimetría absoluta con respecto al país. La asimetría de quien tiene absolutamente todo el poder fáctico, frente a una sociedad que no tiene ninguna capacidad de confrontación a ningún nivel, en ninguna instancia. En el país hay capacidad para confrontar al poder central, al poder presidencial. El único poder que hay en el país real es el poder nacional. No hay poder regional, no hay poder sectorial. La resistencia, eso explica cómo, porque un país que el 80% está rechazando al madurismo, sin embargo no se lo saca encima. Y el madurismo, a pesar de estar trastabillando, a pesar de estar atrapado en toda su conflictividad y sus contradicciones internas, y su incoherencia y su capacidad, sigue ahí manejando una estrategia que pretende implantar. Las protestas y la resistencia a las que se le está sometiendo el madurismo en Caracas son regionales. No se le está enfrentando nacionalmente. Es verdad que hay, incluso en momentos se multiplican, hay reacciones regionales al madurismo y que se mantienen, pero son regionales. Salvo el caso del Táchira, en donde precisamente coinciden que ahí se muestra la máxima capacidad de confrontación y consistentemente continua, por una particularidad. En el Táchira es verdad que hay la agenda nacional de sacar a Maduro, de enfrentar a Maduro, pero hay una agenda regional. En Caracas no hay agenda regional, a pesar de todos los problemas que se tienen. Además de ese carácter regional de la confrontación, esta es reactiva, es resistencia, es una confrontación que no permite acumulación de fuerza, sino que es gastar fuerza, aun cuando ese gastar fuerza se extienda, pero es una reacción defensiva y que afecta poco la capacidad de confrontación
del madurismo. Eso de ese carácter regional, y es solo regional, o sea, es un rechazo regional con una movilización regional con una agenda nacional, sin agenda regional. Ese carácter regional de la confrontación con Maduro y ese carácter reactivo de resistencia, básicamente sin pasar más allá, no es susceptible de ser manejado, de ser, digamos, superado en base a decisiones burocráticas. Aquí no se puede plantear pasar a una nueva etapa, escalar la resistencia, porque no hay capacidad para eso. No hay capacidad para eso, no hay estructuras nacionales como para eso. Y ahí aparecen los elementos, la toma de Caracas. Esta toma de Caracas resultó más o menos lo mismo, bueno, aquella fue histórica, la célebre toma de Caracas el 26 de septiembre del año pasado, que no fue toma de Caracas, no fue toma de Caracas por los regionales, fue toma de Caracas por los caraqueños. Fue espectacular, histórica, pero no fue la toma de Caracas. ¿Por qué? Porque no es pensable que de repente se mueva una cantidad importante de gente del interior, de las regiones, a tomar Caracas. Pero eso revela cómo digamos, el manejo que se hace no es adecuado. No se trata de simplemente ir más allá de lo que se ha del punto al que se ha llegado. Digamos, la profundización y la expansión de la confrontación con el poder, en este caso con Maduro, supone otros desarrollos. ¿Y qué es lo que está planteado? La idea de la huelga general, la huelga nacional, ¿sobre qué base se va a plantear una huelga nacional? Ojalá que no se le ocurra, porque va a ser una bombita que le van a pasar, le van a lanzar a un bateador piratísimo que no sirve para nada, que es Maduro, y que la va a poder botar de jonrón. Igual que la idea de la rebelión. La idea de la rebelión es llamativa, pero aparte de que es discutible que el derecho a la rebelión se tenga, porque está en la Constitución, el derecho a la rebelión es un derecho humano, se diría que es un derecho natural, y se revela quien necesita rebelarse, quien decide rebelarse y quien puede rebelarse, no quien tenga derecho a rebelarse. El derecho a la rebelión lo tenemos todos en la medida en que haya condiciones y en la medida en que se da. En ese sentido, el punto de partida de la reflexión acerca de cómo manejarnos frente a lo que viene, que es un lapso importante de año y medio, es que no hay capacidad para confrontar el poder, ni capacidad fáctica, ni capacidad político-organizativa tampoco, y ese es el punto de partida. La constituyente madurista, la constituyente que Maduro pretende implantar, es un salto al vacío, una huida hacia adelante, producto de su reiterado fracaso en liquidar a la Asamblea Nacional. El último fracaso fue el de la sentencia, que, como se sabe, tuvo que revertir en 48 horas. Y con el fracaso de la sentencia, a las 48, 72 horas, fue que apareció la convocatoria de la constituyente. Y es su última carta, y toda la manera como ha llegado a ella y la manera, lo que espera, tiene que ver con ninguna posibilidad de ir más allá de donde ha ido. Todo lo contrario, es la expresión de su profunda debilidad, su inconsistencia, las contradicciones profundas que tiene, no ya en el chavismo en general, al cual está enfrentado en su gran mayoría, sino con el propio madurismo. Inconsistencia que se revela, que se muestra, entre otras cosas, en varias cosas, pero primera, una negociación de momento, de última hora con el cuatrofebrerismo, que es su enemigo. O sea, el cuatrofebrerismo es antimadurista y encabezado por Ameliatz,
ha habido con Maduro una negociación que se expresen que Amelia sale de la gobernación de Carabobo para incorporarse a la asamblea, a la constituyente de Maduro. Amelia es la cabeza del cuatrofebrerismo. Además, una particularidad, un detalle muy importante, es el dueño del PSUV. El dueño legal de la franquicia del PSUV es Amelia. Y en ese sentido hay una negociación, hubo una negociación. Maduro acepta aliarse, o sea, negociar con el cuatrofebrerismo la designación de los alcaldes y los gobernadores o candidatos, a cambio de que no se obstaculice la reelección de Maduro, que es su objetivo, porque el objetivo de Maduro, el único objetivo es real, más allá de toda la retórica, de la retórica del plan de la patria, de las misiones, es su reelección. Igualito que con Juan Chávez en el 2007 y en el 2009, que lo único que lo movía era su reelección, la reelección indefinida, en este caso es de Maduro. Y la negociación con el chavismo, con el cuatrofebrerismo, por lo menos aparentemente le garantiza que el CNE, que él no maneja, Maduro no lo maneja sino burocráticamente, y si es manejado operativamente por el cuatrofebrerismo, se supone que va a manejar los procesos que vienen como se manejaron en el 2012 y el 2014. O sea, el fraude garantizó los resultados y no como se manejó en el 2015, cuyos resultados todos conocemos. Pero hay un elemento importante. Bueno, la idea es que Maduro imponga una constituyente, una cosa constituyente, que cambie el sistema electoral, y cambie el sistema electoral de la votación universal directa secreta, la sustituya por las elecciones en segundo grado para presidente, segundo grado para gobernadores, para alcaldes, para todo cargo electo. Ese es el objetivo. Hay un elemento que muestra la profunda debilidad e incoherencia, e inconsistencia como Maduro, en la que está Maduro. Él acaba de cometer una violación de una de las leyes de oro del sentido común, universales de toda la vida, que es que no se cambia el caballo en medio del río, y acaba de cambiar el caballo en medio del río. Y eliminar el CEOFAN, que estaba manejado por Padrino, y sustituirlo por una operación, mediante una operación en la que involucra más directamente a toda la fuerza, es evidentemente cambiar el caballo en medio del río. ¿Por qué? Porque por lo visto Padrino y su alto mando no le garantizan lo que él necesita. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere con este movimiento de... Bueno, su objetivo en este momento es el 30 de julio, las votaciones por categoría. Y su propósito es que el Plan República esté a punto de, se monte a punto de convertirse, si es necesario, en un plan Ávila. O sea, dicho en otros términos, la disposición, tener un Plan República que le permite, en tal caso, un Caracazo a gran escala. Evidentemente, eso es un veremos que supone que todas las Fuerzas Armadas están dispuestas a involucrarse en esa operación. Porque el Plan República, tal como lo están imaginando en el chavismo, debe ser montado como algo terrorífico. En tal caso, lo más importante es que se tenga claro que no hay ninguna razón para pensar que la usurpación constituyente de Maduro no sea derrotada, incluso impedida. ¿Es posible impedirla? Bueno, depende de la inteligencia con que se intente y de las capacidades fácticas que lleguen a constituirse, porque partiendo de que es rechazada por la inmensa mayoría de los venezolanos, incluso por la mayoría de los chavismos. ¿Por qué es rechazada? Primero, porque efectivamente es la negación de la condición ciudadana, es la negación del poder originario. Segundo, porque es una usurpación de la soberanía ciudadana.
absoluta. Tercero, porque es la negación de la retórica chavista, en todos los sentidos, de lo participativo, lo protagónico, etcétera, etcétera. Cuarto, porque no tiene sino un propósito: la reelección de Maduro en el 2018, y eso tiene que generar muchísima reacción y rechazo. Quinto y último, porque es impuesta militarmente. Eso da como para asumir que si se maneja inteligentemente las situaciones y si no se obstaculizan las posibilidades, el potencial que tiene el país para derrotar la estrategia de Maduro, se derrota, claro, partiendo de que lo primero es derrotarla políticamente. Ahora, quiero hacer un comentario al margen que me interesa sobre la idea de la constituyente. Se ha dicho, alguien dijo en el movimiento constituyente, que la idea de la constituyente se había contaminado con esta propuesta. Bueno, de alguna manera sí, incluso se ha caído en la falsa fórmula de que aquí se está escogiendo entre constituyente y constitución. Eso no es verdad, porque la idea de la constituyente sigue vigente. Para muchos de nosotros sigue vigente, porque la crisis nacional no se resuelve sino con un cambio de fondo en la estructura del país, básicamente la estructura de poder. ¿Qué hacer? ¿Cómo plantearse las cosas frente a una constituyente que es negación de todo, absolutamente de todo, y que no tiene ningún soporte? Derrotarla políticamente, impedirla, ya dije que depende, pues, ¿no? Y derrotarla políticamente, anularla o bloquearla si se llega a instalar, y rechazar y confrontar sus conclusiones es bien posible, y es la idea. Un debate ciudadano, pero claro, ahí se trata de entender, de tener claro algo: la agenda no es la agenda de la constituyente madurista. La agenda es la agenda sobre la cual hay que enfrentar esa constituyente, es la agenda del problema de fondo del país, que es el problema del poder. El problema del poder, el problema de la negación de la condición ciudadana, el problema del centralismo, el problema del presidencialismo. Esa es la temática con la cual hay que promover el debate nacional en contra de la constituyente y en contra de todo lo que viene después. Dicho en otros términos, el problema es la reelección. El punto al cual hay que orientar todo el rechazo a la constituyente es la reelección, que es un desastre.